digamos que para presentarme un poco, vamos a tomar decisiones, ¿sí? Y a través de los diferentes cargos en los que he estado, pues cada vez que uno adquiere una mayor cantidad de responsabilidades, el impacto de las decisiones se vuelve más crítico. En un libro que vengo leyendo últimamente, que se llama Existe la suerte, eh, hay una frase que me quedó sonando bastante, donde decía, no importa la frecuencia con la que algo tiene éxito, si es demasiado caro asumir el fracaso. Es algo que siempre me ha hecho pensar y es la forma como tomamos decisiones. Ustedes entienden que las mejores decisiones se soportan en mucha información. Entre más información se tenga, pues digamos que más acertada va a ser esa decisión que vamos a tomar. Ejemplos de este tema pues está desde la parte financiera, los traders, todo el tema de negociaciones de títulos y de activos, pero nuestra vida diaria está llena de un montón de decisiones que debemos tomar y que cada día debemos tener la mayor cantidad de información para asumir de una forma adecuada esas decisiones. Por lo tanto, al intentar ver qué tipo de charla y qué tipo de información quería compartir con ustedes, pues digamos que ese era uno de los temas que me llegaban a la mente y decía, hey, tenemos que enrutar esta charla hacia ese tipo de temas. Y con eso los quiero llevar un poco hacia esto que hablamos del Big Data y de la generación de conocimiento a través de herramientas tecnológicas. Un poco lo que quiero hacer para iniciar esta charla es mostrar un poco que el azar realmente funciona y que hemos generado una serie de problemáticas, sobre todo en la toma de decisiones, cuando dejamos en la probabilidad la forma de llegar a alguna conclusión y de actuar. El azar es algo donde no podemos tener una posición, es algo que llega y que no tiene una capacidad de ser gestionado por nosotros mismos. Por lo tanto, mi desarrollo profesional y mi vida laboral tiene mucho que ver con el azar. Y, y para llegar al tema, me parece interesante conectar ciertos puntos. Lo primero, el tema de control. Yo creo que muchos han escuchado que toda mi carrera profesional y todo mi tiempo en estos temas ha sido a través de la seguridad de la información. Y es algo que siempre me ha apasionado, desde que estaba cerrando mi universidad hasta que inicié mi carrera profesional. El control, la visión de proteger algo era muy importante. Y siempre estuve indagando y pensando, bueno, pero ¿qué es este tema de control? ¿Por qué hay personas que se dedican a la seguridad de la información y al final de cuentas cuál es el valor de nuestro día a día? Muchas veces creemos en el control como algo que está aquí en esta foto y es una gran cantidad de elementos que nos ayudan a reducir al máximo el impacto, pero no siempre la implementación de los modelos de control están orientados a esto. El gran problema es entender el control como algo así. ¿Para qué sirven los frenos de un Fórmula 1? Siempre vamos a pensar que el freno es para detenernos, para reducir al máximo la velocidad. Lo que logré entender es que al final de cuentas el freno es para ir mucho más rápido. Por supuesto que aquellos que frenan mejor en una pista de automovilismo son los que van a tener la mayor velocidad y los que van a recorrer ese circuito en el menor tiempo posible. Por lo tanto, el control ha sido algo en lo que me he apasionado y en lo que realmente me he dedicado estos últimos años, a entender un poco esto para qué sirve, esto cómo se hace y al final de cuentas qué necesitamos realizar dentro de las organizaciones para que ese control realmente ayude a alcanzar esos objetivos que nos proponemos. Este es uno de los primeros elementos que van a estar a lo largo de esta charla y es los temas de control son uno de los elementos fundamentales para una gran toma de decisiones y al final de cuentas perseguimos es conseguir objetivos a través del control. El segundo tema es el Big Data. ¿Por qué terminé yo en los temas de Big Data? Es increíble, pero aunque la tecnología siempre me ha apasionado, terminé metiéndome en los temas de Big Data a través de un proyecto de colegio de mi hijo mayor, en el cual
llegó un día y me dijo, papi, tú que eres ingeniero electrónico, necesito que me ayudes a hacer un robot. En ese momento le dije, listo, perfecto, qué chévere hacer un robot, yo creo que este es un proyecto en el que nos va a ir muy bien. Pero al final de cuentas, lo que queríamos a través de ese proyecto era intentar ver nuevas cosas, tener una relación más cercana con mi hijo y compartir una serie de momentos interesantes en el desarrollo del proyecto. No terminamos haciendo el robot que él quería, que era una mano que cogiera cosas y que se moviera, pero terminamos haciendo algo un poquito más interesante, y era un elemento que le ayudara a una persona a medir sus signos vitales. ¿Qué hicimos? Nos fuimos, compramos un montón de tarjetas de desarrollo, Arduinos, Raspberry Pi, conseguimos un montón de sensores y empezamos a recolectar esos datos. Lo interesante es que el sensor de temperatura funcionaba bastante bien, pero los otros sensores no mucho, pero arrojaban datos y datos y datos. Y la forma de empezar a ver esos datos, terminamos metiéndonos más en lo que era la visualización de esos datos. Ese fue un proyecto en el que terminamos no solamente analizando datos, sino que se dio la segunda parte del proyecto en el siguiente año, un elemento que a través de visión artificial detectará cierto tipo de elementos, color, forma, etcétera, etcétera. Aquí me apasioné mucho con los datos y fue algo en el que empecé a analizar, podía ser una ciencia bastante interesante. Cerrando mi universidad, también tuve la oportunidad de mover datos. La tesis se orientó a algo que llamamos la simulación por eventos discretos. Y ese tema de simulación por eventos discretos es recolectar mucha información de un montón de supuestos y de elementos que genera una máquina. ¿Okay? Aquí no eran sensores, pero era generar muchos datos que termina conectando el siguiente elemento, y ahorita les comento. Al final de cuentas, cuando hablamos de Big Data, vamos a hablar de velocidad, de una gran velocidad de cambio de los datos. Los sensores pasan mucho en los temas de la temperatura, la humedad, el acelerómetro de algún teléfono inteligente, pues es una velocidad muy rápida, por lo tanto necesitamos recolectar esos datos y tener una capacidad de procesamiento muy rápida. El volumen, pues son muchos datos. Piensen ustedes que tenemos la capacidad de interconectar todos los posibles dispositivos que tengan alguna dirección IP. Eso hace que sea demasiada información la que podemos recolectar. Y cada día nos damos cuenta que dentro de las organizaciones es más la información no estructurada que la estructurada. Se dice que en los últimos años se ha creado casi el 90% de los datos que existen y que ha generado la humanidad en toda su historia. Por lo tanto, ese volumen es un tema bastante importante. La variedad, por supuesto que se vuelve un elemento clave en los temas de Big Data, y es que tenemos la capacidad de traer de diferentes fuentes de información cualquier cantidad de datos y cualquier estructura de los datos. Y lo último es lo más interesante. Creo que muchos de ustedes tuvieron ese momento de la vida en la que nosotros teníamos que ser expertos en búsquedas de información, ¿sí? No es lo que le está pasando a mis hijos, no es lo que le está pasando a la nueva generación en la que tienen sobrecarga de información, donde el acceso a los datos y al conocimiento es muy fácil. A nosotros nos tocaba era tener habilidades para buscar cuál era la información más acertada a lo que estábamos buscando. Entonces llegamos a la biblioteca, teníamos ese sistema que era bastante primitivo para hacer búsquedas, y lográbamos detectar algún libro muy cercano a la información que se tenía. La verdad es que en la actualidad se tiene mucha data, pero no sabemos qué tan veraz es. Ejemplos tan interesantes como noticias de fuentes que no son reales, sino que se dedican a hacer una burla de la realidad, donde muchas personas terminan comprendiendo y creyendo que eso es real. Esa es la problemática que tenemos ahorita, y es cómo separar lo que es ruido de lo que realmente es información. Y eso es, al final de cuentas, el concepto de Big Data. El segundo elemento
que quería unir dentro de este azar de mi vida, de las cosas como las he interactuado, es el tema de aprendizaje de máquina. Y el tema de aprendizaje de máquinas se orienta mucho es a garantizar que la forma como aprenden las máquinas esté muy alineado a la forma como aprenden las personas. Y el tema de las personas es bien interesante. Cada vez como aprendemos los seres humanos, nuestras propias conclusiones, bien interesante. Cuando elegimos, cuando tomamos, dejamos de pensar, casi siempre terminamos a partir de ciertas correlaciones que nuestro cerebro ha realizado. Interesante. Es que cometemos graves errores en lo actual, ¿sí? Creemos que cierto evento es única y exclusivamente porque por la forma como ocurren las cosas, la forma como aprendemos nosotros, la podemos, pero la idea es que esas máquinas tengan solamente ser tan forma de concluir y somos los humanos, sino tener más información, que es el último punto de interconexión que me parece interesante compartirlos. Les estaba comentando que mi tesis de la universidad está orientada a eventos discretos y esa es una forma de aprender. Se han definido como dos métodos en el aprendizaje de máquina y es el método supervisado y el método no supervisado. Cuando hablamos de método supervisado es que yo le pongo un profesor a la máquina, ¿sí? Y muchas veces lo que se hace es que a partir del resultado que me da la máquina, alguien le dice si está correcto o no está correcto. Ejemplos de supervisado, yo creo que este es uno de los ejemplos más interesantes, que cada día ha evolucionado más la tecnología, y es la detección de patrones, ¿sí? Dentro de estos, el tema de detectar la placa se ha vuelto un método de aprendizaje de máquina supervisado muy efectivo. El mismo Kinect, no sé si han visto esa herramienta que uno le conecta al Xbox, que tiene la capacidad de detectar las partes de mi cuerpo y cómo se mueven. Ese también es un método de aprendizaje supervisado. Entonces lo que hacemos es darle cierto tipo de elementos a la máquina para que él tome mejores decisiones. Y el no supervisado es que él aprende solito. Ese es un tema bien interesante. Yo creo que este lo conocen muy bien. El no supervisado, creo que el ejemplo más cercano que tenemos ahorita es la parrilla de Netflix, ¿sí? Cuando mi hijo se conecta con mi usuario a Netflix, me complica mucho mi parrilla, ¿ok? Y eso es lo que pasa. Él tiene unos algoritmos en el cual cada vez que yo veo una película, él interconecta y asocia todos los elementos que tienen que ver con ese gusto o con eso que acabo de ver. Esa es una forma de un aprendizaje no supervisado. No hay nadie que esté detrás en Netflix diciéndole, sí, estas películas parece ser que le pueden gustar al usuario. Como ejemplos, para llegar a este tipo de resultados, pues hay muchos elementos. El primero que hemos implementado y que funciona muy bien, y yo creo que muchos de ustedes lo han utilizado hasta en Excel, son las regresiones, que a partir de un conjunto de datos yo busco o una línea recta o una curva que se acerque mucho a esos datos. La autocorrección del Word o del es uno de esos elementos de aprendizaje de máquina que estamos utilizando bastante. El ranking de las páginas de Google es un tema muy interesante, en el cual cada día son mucho más efectivos en asociar esa búsqueda del ser humano con esa página que realmente estamos buscando. La detección de fraude se convierte en esos métodos de implementación de Machine Learning que realmente nos están dando un valor. Reconocimiento facial, reconocimiento de escritura, y el carrito de Google ese que ya se está moviendo solito, pues cada día es uno de los temas que más nos interesa en el desarrollo del Machine Learning. Por último, como para conectar eso, no podemos dejar de lado el negocio. Y cada día en mi parte profesional, pues me interesa mucho más estos temas de negocio. Y al final de cuentas, estamos viviendo
una época en la que cada negocio debe sobrevivir, donde cada día la competencia es mucho más compleja y donde nosotros mismos tenemos que garantizar que nos diferenciemos del otro para lograr sobrevivir. Y este es un tema bastante interesante. Todas las organizaciones están formadas por un gran conjunto de datos. Cuando ese conjunto de datos tiene una estructura, eso se convierte en lo que llamamos nosotros la información. Si ustedes no tienen esa estructura, van a ver una cadena de caracteres, ¿sí? Van a ver nombres, van a ver números, pero si no entienden la estructura, pues no logran saber qué información hay detrás de sus datos. Eso es lo primero que deben entender. Muchas veces creemos que la seguridad de la información se queda aquí, pero no, esto sigue. Si esa información tiene un entendimiento, y si ese entendimiento es aplicable, se convierte en un conocimiento, ¿ok? Por lo tanto, las organizaciones lo que realmente tienen no son datos, no es información, es un conocimiento que puede ser aplicado y que, como lo está aplicando en la actualidad, lo vuelve diferente a su competencia. Pero ¿en dónde realmente nos diferenciamos? Cuando ese conocimiento le incluimos una acción. Ahí es donde vamos a tener una ventaja competitiva, donde realmente nos diferenciamos del resto. Y ese es un tema bastante interesante. Muchas veces en casa, cuando éramos pequeños, nos decían nuestros padres, por favor, sea prudente. Yo hablaba más de lo debido y yo compartía mis posiciones ante los adultos sin ningún tipo de problema. Y esa frase de ser prudente me quedó en mi cabeza pensando que la prudencia estaba en no hablar, en no hacer las cosas. Cuando llegué a la universidad y me explicaron un poco más el concepto, entendí que la prudencia está en ese actuar, ¿sí? Entonces, esas organizaciones que obtienen una ventaja competitiva son cuando son prudentes, y la prudencia está en que en esa acción se soporte en un conocimiento adquirido para la organización. Aquí es donde las organizaciones realmente obtienen una ventaja competitiva frente al resto. Entonces, miren lo interesante. Al final de cuentas, todo nos hace a que si tenemos una gran información, a que si tenemos una capacidad de manipular ese conocimiento, de entenderlo, de profundizar, tenemos la capacidad de tener una ventaja competitiva muy grande frente al resto. Vamos a empezar a ver un poco esto en qué se traduce. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo empezamos a hacer el análisis de datos. Aquí hay diferentes fuentes de información y de los elementos claves es que las fuentes de información son muy diversas, las estructuras de los datos son muy diversos. Pero aquí, por ejemplo, me llega un correo electrónico, lo descargo de un servidor. Aquí hay unos elementos que me parecen bastante interesantes a recalcar. Por aquí veo un acceso hacia el www, hacia Internet. Un usuario ingresa a alguna página, ¿sí? Y pues conozco muy bien el usuario y desde dónde se conectó y hacia dónde se conectó. También puedo tener información como los temas del sistema operativo, y es, bueno, en el equipo, ¿qué está pasando? ¿Okay? Aquí sé exactamente cuál es el equipo y sé exactamente qué es lo que está sucediendo. Cuando empiezo a tomar esta información, lo que yo genero son estructuras, en las cuales lo primero que tengo que definir es, bueno, ¿qué es lo que quiero predecir? ¿Qué es lo que quiero inferir de los diferentes datos? Y el modelo se complementa con las diferentes características que tiene ese modelo de datos. Cuando yo estructuro esta información, tengo la capacidad de inferir. Si yo sé que a las 12:40 John Doe le llega un correo de esta persona, lo más seguro es que esto sea un phishing. Cuando él abre ese phishing, lo más seguro es que esté descargando un malware. Y cuando esta persona modificó el sistema y empieza a correr un ejecutable, lo más seguro es que esté conectado a una botnet. Esos son los elementos que empezamos a desarrollar. Y quiero parar un segundito esta presentación para que ustedes vean un poco qué es el tema del Machine Learning. Entonces, al final de cuentas, aquí hicimos un modelo de datos en el cual se está estructurando en 4 características, ¿sí? Piensen que esas 4 características es un elemento multidimensional, ¿sí? Cuando tengo yo solamente 2 características como este, pues digamos que lo puedo ver en un plano. Si son 3 características termina siendo un espacio, ¿ok? Y ya cuando tengo 4 características son multiespacios
en los cuales visualmente no es tan sencillo de ver. ¿Qué es lo que pasa? Así es como se distribuyen los datos. La realidad es que cada vez la información la vemos así, donde hay cierto tipo de elementos que se separan y empiezo yo a ver estructuras de la información. Y así, a partir de los conjuntos, puedo inferir y puedo generar una conclusión de lo que está sucediendo. Veamos un poco cómo empiezan los temas de las clasificaciones. Yo puedo arrancar diferentes métodos de clasificación de esos datos. A partir del perceptrón empiezo a identificar, bueno, estos datos cómo están estructurados. Al final de cuentas, uní esos datos de una forma en la cual los más cercanos son los que pueden ser de un mismo grupo. ¿Ok? Este tipo de modelo no me sirve mucho para este tema. De pronto, haciendo una regresión puede ser que llegue a algún elemento interesante. Tal vez esa línea recta no me ayuda mucho a entender un poco qué es lo que está sucediendo. Entonces, tal vez el implementar los clústeres de datos sí me puede mejorar. Al hacer los clústeres, pues es lo que va a hacer es dividir los datos de una forma. Pero miren que aquí hay algo extraño. De pronto esta no es la forma de separar los datos. Yo creo que estos datos que están aquí se parecen mucho a los que están aquí y este puede ser un grupo de datos que tienen alguna semejanza o alguna interrelación entre ellos. Vamos a aumentar los clústeres a ver si esto mejora. Al tener 3 clústeres, miren lo que pasa. Aquí hay unos datos que creo que no son de este grupo, pero ya tengo mucha más capacidad y menos tasa de error en entender que este grupo es de este grupo, que este grupo es de este grupo, y aquí tengo una capacidad de fallar ante este tipo de elementos. Eso es un poco lo que se hace con los datos y esta es una representación, digamos que visual, de lo que haría el aprendizaje de máquina. Muy bien. Por lo tanto, empieza a moverse digamos que una ciencia en el mundo. Cada vez se empiezan a abrir más carreras en las cuales buscamos esto que llamamos los analistas de datos. Y cada día le comparto a mi equipo de trabajo que nos estamos convirtiendo en esos analistas de datos, donde estamos estudiando cómo se producen esos datos, cómo se analizan y cómo se comunican. Lo más importante de analizar es cómo le represento esos datos a alguien para que al final de cuentas pueda tomar la mejor decisión en su momento. Esta frase me encanta, ¿sí? Los dioses perciben cosas en el futuro. No es tan sencillo predecir el futuro. Siempre he creído que aquel que tenga la bola de cristal y tenga la capacidad de ver hacia adelante, pues va a tener una ventaja frente al resto. Pero lo interesante de esta frase es las personas ordinarias identifican cosas del presente, pero los sabios perciben esas cosas que están por ocurrir. Lo importante es dar ese pasito, es tener la claridad de lo que se nos viene, no esperar que podamos predecir el futuro. Y en ese tema es donde quiero empezar a mostrarles un poco algo de lo que hemos venido desarrollando en el grupo A3Z. Digamos que al recolectar una gran cantidad de información, tenemos la capacidad de organizar esa información y empezar a despejar una serie de dudas que pueda tener la organización. Y algunos de los casos que voy a compartir el día de hoy están muy orientados a lo que es inteligencia de negocio, a lo que es gestión de TI y a lo que es riesgos, seguridad y fraudes. Entonces, empecemos un poco. Hablemos de lo que es inteligencia operativa. Les quiero mostrar un modelado de datos en el cual, ¿qué tenemos? Tenemos una empresa de tecnología dedicada a la venta de música por internet a través de aplicaciones móviles. Una de las necesidades que tenía esa organización era tener indicadores de negocio, ¿sí? Un balance scorecard en el cual pudiera entender financieramente cómo se mueve su organización, en la cual pudiera entender qué tipo de temas operativos existen y digamos que entender un poco a sus clientes. Veamos un poco esto, cómo se ve. Entonces, lo primero, digamos que aquí hay una plataforma con la que nosotros desarrollamos este tipo
de modelos. Digamos que esa plataforma lo que tiene es una capacidad de hacer desarrollos, de interactuar con los diferentes elementos que estén dentro de la organización. Y a partir de eso generamos una serie de modelos y una serie de vistas de esos datos que nos ayuden a concluir y a generar una serie de indicadores o de formas de ver los datos para que tomemos decisiones. Cuando hablamos de los datos de una organización, estos son los posibles datos que pueden tener. Colas de mensajes, tener la capacidad de tener diagnósticos, métricas y estados sobre el sistema operativo, tenemos la capacidad de recolectar información a través de syslog, tenemos los logs de aplicaciones, los archivos de configuración, todo lo que son los logs de auditoría de bases de datos, logs de auditoría de los sistemas de archivos, eventos de Windows, accesos a las páginas web, hasta datos de sensores, datos de SCADA, etcétera, etcétera. Miren, de los temas importantes, nuestro foco y donde siempre arrancamos es en los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque es donde más información necesitamos tener para la toma de decisiones. Pero esto, lo más bonito es que a partir de las mismas fuentes de información que tenemos de seguridad, podemos desarrollar un modelo para la entrega de aplicación, para visualmente entender qué es lo que está pasando con los diferentes servicios que presta mi organización. Tenemos la capacidad de hacer modelos de operación tecnológica, cómo está mi infraestructura, cómo están mis sistemas, etcétera, etcétera. Tenemos la capacidad de hacer analítica de negocio, que eso es un tema muy interesante, salirnos un poco de la tecnología e intentar trascender un poco a esas decisiones que tienen que ver con estrategia y con negocio. Y por último, algo que cada día hablamos más, que es el Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas realmente es algo que no podemos dejar de lado y espero hoy también presentarles un poco algo de eso. Arrancamos un poco con una visión ejecutiva. A partir de recolectar esa información que tenemos, pues una forma de presentar y de mostrar los datos de forma efectiva. Ejemplo de cómo lo mostramos, cómo se está haciendo una comparación entre la cantidad de peticiones que se generan a mis sistemas y la latencia de respuesta ante ese tipo de peticiones. Es una forma que me puede ayudar mucho a saber si estoy entregando el servicio de forma efectiva. El segundo tema, miren que esto tiene mucho que ver con una necesidad de la alta dirección y es, dígame cómo están las ventas en los diferentes estados, cuánto dinero estoy vendiendo dependiendo de la ubicación geográfica de mis clientes. Esto es un tema muy interesante. Cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio, además de estar comparando el acuerdo de nivel de servicio versus lo que estoy entregando en mi organización, también puedo tener la capacidad de predecir. Miren que de aquí para adelante la gráfica de predicción me dice, oiga, usted no va a cumplir con los acuerdos de niveles de servicio. Eso me da las herramientas y me da la capacidad de reaccionar y de tomar decisiones antes de que sucedan verdaderos problemas. Otro de los temas interesantes es el tema de seguridad, pero el tema de seguridad lo quiero mostrar ahorita mucho más profundo. El tema de analítica de negocio, eso es un tema cada vez más maravilloso. El primero, tener la capacidad de tener información de cuántos son mis ingresos, de cuántos son mis ventas en tiempo real. Tener la capacidad de entender cuál es el sentimiento de mis clientes es algo que día a día es más importante para las organizaciones. Miremos el tema de revenue, indicadores financieros. Yo creo que para la alta dirección y para los stakeholders de una organización, tener una capacidad de definir indicadores como cuántos son los ingresos por hora de mi organización y tener la capacidad de compararlo con la última hora diciendo, oiga, bajó un 6%, subió un 5%, lo más seguro es que les pueda ayudar a tomar decisiones de forma efectiva. Identificar un poco cuál es el costo de mis operaciones, cómo está soportando esta operación y cómo puedo comparar el costo con el revenue es algo bastante interesante. Cómo está la venta por los diferentes canales en el mundo, ¿sí? Saber un poco por país cuánta es la cantidad de ventas y cómo ha sido la tendencia, cuánto han sido los ingresos totales por país y cómo es la comparación con los últimos días. Eso es un tema que es muy importante para la toma de decisiones. Pero que les quiero mostrar, que es el tema del sentimiento, es algo que cada día se vuelve más interesante.
Antes, digamos, que cuando queríamos buscar el sentimiento de mis clientes, pues generábamos encuestas, conseguíamos un poco a alguien que nos ayudara a tabular esa gran cantidad de datos. Ahora estamos logrando generar ese tipo de información a partir de lo que están mostrando mis clientes a través de redes sociales. Y esto es un indicador muy interesante donde digo cuál es el sentimiento actual de mis clientes basado en lo que dicen a partir de tweets o lo que dice a partir de diferentes redes sociales. Ejemplo de esto, miren, la aplicación móvil es muy lenta, hay fallas, no está funcionando, es muy lento, el código de falla de un servidor web, yo amo esta compañía, necesito ayuda, gran servicio, soy feliz, ustedes son geniales. Ese tipo de elementos se puede estructurar y podemos empezar a entender qué es lo que está pasando con mis clientes. Muchas veces nos damos cuenta de las fallas de mi operación a partir de noticias, de cosas que se están moviendo por fuera y es muy tarde cuando nos damos cuenta. Si yo tengo una capacidad de analizar toda la información y tengo la capacidad de correlacionar cualquier tipo de información con mi operación, puede ser que tome mucho mejores decisiones. Uno de los temas es, y no lo puse como regla al principio, me lancé a hablar mucho, si tienen preguntas las pueden hacer en cualquier momento, hay personas que me están ayudando identificando las diferentes inquietudes que tengan los asistentes, entonces por favor adelante preguntas y yo voy mirando cómo comparto la presentación con sus inquietudes. Muy bien, esa es una forma de ver a mi organización a nivel muy gerencial. Otra forma de ver a mi organización tiene mucho que ver con mi infraestructura. Entonces, tengo la capacidad de tener una visibilidad de toda mi tecnología. Tengo una capacidad de entender cómo están mis recursos, si están funcionando o si no están funcionando. Tengo la capacidad de entender cuántas transacciones están siendo fallidas, comparar el número de transacciones fallidas con el número de transacciones efectivas, entender por dónde es que están fallando estas transacciones, ir exactamente a cuáles son los problemas. Aquí digamos que el problema del cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio están en los servidores web, ¿sí? Cuando veo los otros productos que tengo como cloud y soporte están funcionando a las mil maravillas y cuando ya bajo a las aplicaciones pues me va a mostrar que hay unos problemitas en las bases de datos o hay unos problemitas en los servidores web. Ese es un tema también muy interesante. ¿Cuánto es el tiempo promedio de una transacción? ¿Sí? Desde que la genera el usuario hasta que pasa por mi aplicación y llega a mi base de datos. Aquí me está diciendo en tiempo real que se está demorando 3,3 milisegundos. Este es un tema que ayuda mucho a soportar y a enfrentar las problemáticas que tiene una organización. En los temas de entrega de aplicación, digamos que hay unos temas interesantes y es la capacidad de ver mi proceso de tecnología, mi proceso de desarrollo, de puesta en producción, de operación, etcétera, etcétera. Miren esto tan interesante. Aquí muestro de una forma gráfica cómo es el proceso de desarrollo. Esta empresa que tiene la capacidad de desarrollar aplicaciones sobre los diferentes dispositivos y ponerlos en producción para que hagan las descargas, pues empezamos a mirar cuántos requerimientos se han generado, cuántos de esos requerimientos se han construido, cuántos pasan a producción y cuántos están en pruebas. De esos que están en pruebas y en producción, cuáles son los tipos de dispositivos y por último, cuántos generan fallas y cuántos son exitosos. Ese tipo de visual de todo mi proceso operativo nos ayuda a que tengamos esa capacidad de gestionar mi día a día operativo. Aquí es una forma de ver cómo opera mi organización, identificar cuál es la mayor cantidad de transacciones que se mueven por los diferentes operadores que tengo yo, mis operadores de servicio de internet, tengo Verizon, tengo Sprint, tengo AT&T, pero tengo esa capacidad de entender un poco qué es lo que pasa en los diferentes carriers. Pero también tengo la capacidad de estructurar los datos para entender, venga, cuáles son las diferentes versiones del sistema operativo que están interactuando con mi organización,
¿Eso a qué me puede llevar? A entender un poco que le tengo que poner mucho recurso a garantizar que la versión 3.5, eso lo más seguro es que sea un Android, que es la mayor cantidad de dispositivos que se están interconectando, pues se oriente ese desarrollo a ese tipo de sistemas operativos. Pero si lo vemos por dispositivo, también tengo la capacidad de concluir que hay que ponerle el foco al iPhone 6. ¿Sí? Miren que dos características de este modelo de datos me puede llevar a tomar una decisión que puede ser la correcta o la incorrecta. ¿Okay? Ese tipo de temas es lo que le ayuda a ustedes a garantizar que las decisiones sean las más adecuadas en términos de negocio. Aquí hay una serie de preguntas que me llegan. Se dice, ¿puede llegar a medir el tamaño potencial de mercado de una nueva línea de negocio? Hacer marketing a través de mucha información y sobre todo información que está en Internet es de las cosas que más se están moviendo ahorita en modelos de datos. ¿Cómo logro yo entender si un producto puede ser interesante, si a ciertas personas les puede llegar a interesar? También tiene mucho que ver con sus hábitos y con sus gustos. En la actualidad, perfilar esos hábitos y esos gustos, pues se está haciendo mucho, ¿ok? Y tanto Google como otro tipo de empresas analizan a partir de los hábitos de las personas cuáles son sus gustos y qué es lo que realmente quiere adquirir en ciertos momentos. Yo creo que ustedes lo han visto, cuando uno se mueve por Amazon, él tiene esa capacidad de empezar a orientar los banners o los productos iniciales a ponerlos de acuerdo a lo que yo he buscado para comprar en la tienda de Amazon. Y eso es un poco el perfilamiento, el llegar a medir cuántos serían los posibles clientes de ciertos productos, y esa información le llega a las diferentes organizaciones para entender muy bien cómo debo estar al frente de inventarios, qué tipo de información debo entregarle para que él se acerque mucho más al producto, qué necesita para tomar este tipo de decisiones, etcétera, etcétera. Creo que acaban de enviar un sondeo. Muchas veces cuando enviamos sondeos quiere decir que las personas empiezan a hacer otro tipo de actividades, siguen escuchando la charla, pero empiezan a atender requerimientos dentro de su organización. Entonces, aquí es como un espacio para que nos ayuden a volver a la charla y ayúdennos respondiendo este sondeo rápidamente. Mientras tanto, yo continúo. Bueno, ya el 40% ha votado. Excelente. Creo que los tengo conectados. Sigamos un poco con este tema. Digamos que está la capacidad también de empezar a recolectar información de los sensores. Y esta es una de las implementaciones que han sido interesantes. Y es, miremos un poco cómo está mi data center. A través del data center hay muchos sensores que generan información y que son bastante interesantes para analizar. Ejemplo, ¿cuánto es la utilización de energía dentro del data center? ¿Cuánta es la temperatura de mi data center? ¿Qué es lo que está pasando? Y tengo hasta la capacidad de decir en dónde es que se está consumiendo la mayor cantidad de calor dentro del data center. Esto es alguna forma de extraer la información y de poder tomar acciones efectivas en el momento adecuado para que no vayamos a tener un problema más adelante. Ese es un poco, a grandes rasgos, el primer caso de uso que les quería compartir, y es un poco lo que podemos hacer en temas de inteligencia operativa. Voy hacia el tema de seguridad. Este es un tema, como siempre, que me apasiona bastante. La seguridad. ¿Qué hacemos en seguridad? Lo primero, intentar mostrar a los interesados cuál es mi postura de seguridad. De las cosas más difíciles que tiene el responsable de seguridad de las organizaciones es transmitirle a las directivas, transmitirles a la junta directiva, a los dueños de una organización, cuál es ese assurance de seguridad, cómo estamos en términos de seguridad y qué es lo que viene pasando. Entonces, lo primero que mostramos en estas implementaciones de seguridad es cuál es mi postura de seguridad, a través de qué, de indicadores que le ayuden no solamente a la organización a entender cómo estamos,
sino también a un operador que es el que va a enfrentarse ante los diferentes incidentes y problemas que se puedan generar de seguridad y debe reaccionar de forma efectiva. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Primero, a partir de colores, darle información a ese operador o a la organización de qué es lo que está pasando. Un rojo es un valor crítico. Un verde puede ser que estamos muy bien. Pero una de las cosas que siempre hemos dicho es la persona que está viendo esto no tiene que entender a la organización. De pronto 258 accesos no dicen mucho, pero eso lo podemos contextualizar. Eso lo podemos convertir en cierto tipo de palabras que le ayuden a la gente a entender un poco qué es lo que está pasando. En vez de decirle, tranquilo que estamos en un nivel medio de riesgo, puede hacer que la persona se tranquilice y empiece a dedicarle los recursos o el tiempo que es escaso a lo que realmente es sensible. Este tipo de indicadores se pueden establecer umbrales o límites tanto de forma manual como de forma dinámica. Yo puedo empezar a ponerle probabilidad estadística a los datos para que esto sea una media móvil. ¿Qué es lo que pasa? La postura de seguridad no siempre es la misma. Con el paso del tiempo, con los cambios de la organización, un riesgo se mueve en mi organización y cambia realmente sus niveles. Y puede ser que para mí es aceptable tener en la actualidad 50 eventos de malware, cuando hace 2 años con 10 ya no era aceptable. ¿Okay? Mostrar los datos a partir de tendencia cada día es más importante. Esto me ayuda a tomar decisiones nuevamente. Este tipo de gráficas pues hacen que un operador en este momento empiece a ponerle atención a algo que es crítico. ¿Okay? Porque si nunca pasa nada y de un momento a otro empieza a pasar, aquí la persona tiene que reaccionar. Y esto al final de cuentas es lo primero que hacemos con los datos, mostrarlos de una forma para que la persona tenga la capacidad de reaccionar en el momento adecuado. El segundo elemento en los temas de seguridad tiene mucho que ver con la gestión, con el demostrar que estamos revisando cada una de las alarmas y estamos haciendo la gestión adecuada para esas alarmas. Por lo tanto, la revisión de incidentes y el proceso de gestión de incidentes siempre tiene que estar involucrado en este tipo de herramientas. Lo primero que hacemos es darle una criticidad a los eventos. Al darle criticidad, estos son conceptos de riesgo que son supremamente importantes. Es decirle, los recursos que tengo, que son escasos, los voy a dedicar a lo que es más sensible para la organización. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer mis operadores del centro de seguridad es atacar estas 8 alarmas críticas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en los temas de seguridad y en los temas de Big Data tenemos que dejar a que esos datos tengan realmente veracidad, ¿sí? Aunque tengamos mucha información, tenemos que recolectar específicamente lo que sí me dice que es crítico. Puede ser que de estos 8 críticos existan 6 que son falsos positivos, pero 2 que realmente nos están haciendo daño. Por lo tanto, es muy importante darle herramientas a las personas para que tomen acciones. ¿Qué tipo de acciones podemos tener aquí? Venga, vamos a buscar en Google. Venga, vamos a mandarle una regla a los sistemas de intrusión para que tenga este tipo de eventos. Venga, vamos a hacer un análisis de este sistema, esta dirección IP o este equipo, en dónde está, dónde se ubica, si lo conocemos o no, si hace parte de algún proceso de mi negocio para entender también qué tan crítico puede ser esto. ¿Okay? A partir de este evento, ¿qué puedo hacer? Digamos que asignárselo a diferentes personas, editar esto para que muchos analistas empiecen a generar la investigación. Y lo otro que puedo hacer es unir más eventos, adicionar estos eventos a un proceso de investigación, etcétera, etcétera. Hace unos años, cuando hacía investigaciones, cuando operaba este tipo de centros, pues a mí me tocaba con hojitas generar una línea de tiempo y empezar a hacer el forense de lo que sucedió. Esto es algo de lo que hemos incluido en este tipo de modelos de seguridad. Y es tener la capacidad de tener unas líneas de tiempo donde yo empiezo a identificar cada uno de los eventos y a correlacionarlos para entender qué es lo que está pasando. Al hacer esto, tengo la capacidad de saber si esto es un falso positivo y tengo la capacidad de saber qué es lo que tengo que hacer en mi modelo de seguridad para que mejore.
Esto es un poco lo que es la gestión y lo que es el elemento más importante en los sistemas de gestión de seguridad de la información, y es demostrar que a partir de las cosas que sucedan, a partir de los eventos que se materialicen, pues yo estoy reaccionando y estoy realmente respondiendo ante ese tipo de amenazas. El último tema que les quería mostrar en los temas de seguridad tiene mucho que ver con la detección de anomalías, con el generar esos casos de uso para que yo, a partir de los diferentes datos, la gran cantidad de información, yo tenga la capacidad de escoger esa aguja en el pajar que realmente me puede impactar a mi organización. Voy a mostrarles un tema que me parece bastante importante, y es un modelo para la detección del robo de contraseñas. En el sistema financiero, en lo que es el e-banking y en lo que es el e-commerce, uno de los problemas es que se roban los métodos de autenticación. ¿Okay? Y dentro de ese robo de métodos de autenticación, una forma de detectar si ese método de autenticación ha sido comprometido es comparando las diferentes sesiones que tiene un usuario contra mi portal. ¿Qué hacemos nosotros? Y este es un caso de uso que está implementado en los diferentes sistemas de control de fraudes bancario, y es entender a partir de las líneas de tiempo las diferentes sesiones que hace el usuario. Entonces, ¿qué hago aquí? Mire, el usuario se conectó hasta ahora desde esta dirección IP, desde el Reino Unido. Pero previamente a esta hora, que es exactamente el mismo tiempo, se conectó desde esta ciudad. Lo interesante es que la distancia entre estas dos ciudades son 2.074 millas. Por lo tanto, esa persona tuvo que moverse a esta velocidad para lograr estar en los dos sitios en ese periodo de tiempo. Eso, como ustedes se dan cuenta, nadie tiene esa capacidad de movilizarse, ¿sí? Y realmente interactuando con un sistema de e-banking es muy raro que un usuario se mueva a través de proxies para conectarse hacia su portal financiero. Esto es claramente una brecha de seguridad, es un incidente de seguridad, el cual debe tener una serie de gestiones en el caso específico de fraude de portales bancarios. Esta es una forma de mostrarlos, pero digamos que en temas de identidad cada día es más importante entender los diferentes usuarios que se mueven en mi organización y también entender qué tipo de usuarios son. Hemos desarrollado modelos específicos para entender qué hacen los usuarios privilegiados y tener la capacidad de hacer trazabilidad de esos usuarios privilegiados en mi organización. Ejemplo, se está haciendo root, venga, pero ese root no inició desde un solo, no tengo la trazabilidad de ese root en mi organización, esto es un incidente de seguridad, no tengo ni idea quién está detrás, quién está haciendo estas actividades, por lo tanto, puede ser un riesgo muy grande. Eso es un poco lo que les quería mostrar en los temas de seguridad de la información. Para ahí, digamos, si quieren profundizar en este tipo de temas, pues van a tener nuestros contactos y van a tener la capacidad de tener una demo, de tener algo mucho más profundo en este tipo de temas. Quiero ver, y vamos viendo cómo está el tiempo, y también quiero dejar un espacio para ciertas preguntas, y es el tema del Internet de las cosas. Por favor, todos los que están aquí, y espero que sean muchos, que sí, aquí estoy viendo que son muchos, y hay muchos que están prestando mucha atención, quiero que hagan lo siguiente, quiero que entren desde su teléfono móvil a esta dirección, la 50 31 150 171. Apenas entren a esa dirección, les va a salir una paginita de color verde en el cual tiene tres elementos. Uno, el primero es, por favor seleccione cuál es su estado favorito de Estados Unidos. Entonces aquí les muestra una lista desplegable donde está la Florida, California, Arkansas, New York, etcétera, etcétera. Escojan cualquiera de esos. Es importante y previamente para que les funcione esta demo, que no estén en una navegación privada en su smartphone, y que tengan un sensor de movimiento en ese smartphone. Si tienen smartphones que no tienen acelerómetro, no va a funcionar, pero bueno, espero que lo logren ver y que logren entender un poco lo que vamos a hacer en esta prueba. El siguiente es pongan su nombre.
¿ok? El segundo punto es pongan su nombre y por último comiencen a batir el teléfono inteligente. Esta es una prueba en el cual lo que quiero mostrar es la capacidad que tiene este tipo de solución para recolectar datos de forma muy sencilla. Y es sin instalarles nada, sin tener la capacidad de hacer despliegues muy fuertes, vamos a empezar a traer mucha información y a estructurarla. ¿Okay? En la actualidad tenemos, wow, 30 dispositivos conectados a esta aplicación y lo que estamos midiendo es cuánta es la cantidad de movimientos y cuál es la velocidad que están haciendo ustedes con sus equipos. ¿Okay? Muchos dijeron que están en Massachusetts, otros que están en Nueva York, otros que están en Illinois. Este tipo de información también la podemos traer desde el sensor de ubicación que tienen sus teléfonos. Pero muchas veces hay problemas porque ustedes le quitan, le ponen los controles de privacidad, por lo tanto no tienen la capacidad de entregar ese tipo de datos. Entonces, ¿qué están haciendo? Cada vez que ustedes agitan el celular, traigo información del acelerómetro y esa información la estructuramos basado en el tipo de dispositivo. Miren que aquí vemos que hay 9 Androids, que hay 13 equipos con iOS y hay 5 que son otros que no tenemos la capacidad de diferenciarlos. Diferentes nombres, muchos pusieron el nombre Gnome, ¿sí? Por acá está Daniel, está Dream Team, cada una de las informaciones que ustedes han puesto, ¿ok? Y aquí están quiénes son los ganadores. El Android, no mentiras, Apple está llevándose la cabeza moviendo sus dispositivos a una buena velocidad. Esto es un poco lo que les quería mostrar de cómo interactuamos con los datos, cómo es de sencillo traerlos y empezar a estructurarlos. Muchas veces las problemáticas que se tienen en los temas de implementaciones de sistemas de correlación, de sistemas de Big Data es cómo traigo la data, cómo empiezo a llenar mi sistema para poderlo modelar y para poderlo estructurar de una forma llamativa. Digamos que las capacidades que estamos teniendo nosotros en la actualidad es que es muy sencillo traerlos a partir de conexiones a ciertas aplicaciones, se pueden tener sin agentes, se puede tener con agentes, se pueden hacer monitoreos, se pueden hacer queries, se puede recolectar información a partir de un puerto mirror de su red. Esas son las capacidades que tenemos en la actualidad. Muy bien, creo que voy a hacer el último y doy espacio a preguntas como para cerrar el webinar, ¿les parece? El último que tengo aquí es el de compliance. ¿Sí? Compliance es uno de los modelos más interesantes. ¿Qué es lo que pasa con el compliance? Las áreas de auditoría, pues digamos que sufren mucho en la recolección de evidencia y en la recolección y rutas por los diferentes controles y las pruebas que se tienen que hacer para obtener evidencia de compliance sobre los diferentes controles. Una de las formas de implementar modelos de datos para garantizar el compliance es la siguiente. El compliance al final de cuentas es garanticemos que no haya ningún evento que esté en contra de los objetivos de control que hemos implementado. Y esta implementación de PCI muestra eso, y es, miren, estoy buscando todo lo que tiene que ver con monitoreo de acceso y en la actualidad no tengo ningún evento que esté abierto, ¿ok? Cuando tengo algún evento nuevo que no es cerrado, aquí esto ya va a empezar a definir que no hay cumplimiento sobre los datos. Esta es una forma de ver y tenemos modelos no solamente en PCI 27001, normas locales, digamos que los diferentes entes reguladores definen normas específicas para los diferentes sectores, no solamente el financiero, sino cada día estamos viendo que los entes reguladores están pidiendo temas de protección de datos personales y eso le pega a todas las industrias del sector económico. Y a partir de eso, pues generamos este tipo de modelos, donde lo que hacemos es generar evidencia factible que me ayude a entender si el control está cumpliendo con su objetivo. ¿Sí? Cuando no cumple con su objetivo el control, pues aquí es donde empezamos a generar incidentes o eventos de incumplimiento para la organización. Creo que ya
tenemos hasta ahí, ya van 55 minutos de la charla. Quiero abrir el espacio a preguntas, entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, levantar la mano y Joana, si me puedes ayudar dándole digamos que abriéndole el micrófono a la persona para que genere su inquietud, pues bienvenido sea. Aquí está Ítalo. Ítalo, te voy a abrir el micrófono para que generes tu pregunta, ¿te parece? Aló, Ítalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Genial. Muy bueno el webinar. Quería hacer una consulta. Quería ver cómo se podía iniciar con el tema del Big Data. Es un mundo un poco bien grande, bien amplio, todo el tema que estamos viendo, pero ¿cómo iniciar esto? O sea, ¿cuáles serían los Ok. pasos para poder llegar a concretar estos indicadores, este análisis de datos, ya técnicamente? ¿Cómo se empieza desde cero para poder avanzar en esto? Bueno, te voy a compartir un poco nuestra experiencia, lo que hemos venido haciendo, y pues va a ser muy reducido y después si quieres ampliamos un poco el tema. Lo primero que es clave es que la misma organización tenga algún tipo de duda o inquietud que quiera resolver. ¿Okay? Y esas inquietudes tienen mucho que ver con elementos de riesgo de la organización, con posibles oportunidades o con posibles eficiencias que se puedan dar dentro de mi organización. A partir de esas preguntas, lo que tenemos que empezar a ver es cuáles son esas fuentes de información, tanto internas de la organización como externas, que me puedan ayudar a resolver esa inquietud. Al tener las diferentes fuentes, pues empezamos a entender, bueno, esta es una fuente externa en la cual necesito cierto tipo de elementos para traer esa información y estructurarla. Tengo estas fuentes internas que pueden ser unas bases de datos o que puede ser cierto tipo de elementos que necesito hacer. Y con eso ya entiendo cuánto es el volumen de información que debo indexar. A partir de entender el volumen, lo que yo empiezo a hacer es empezar a ver esos datos, empezar a ver los diferentes elementos o características de mi modelo de datos y también definir cuáles son los elementos que quiero predecir. A partir de eso, genero predicciones a partir de las diferentes características de mi modelo, que es lo que me va a ayudar realmente a mí a concluir y a estructurar ese tipo de información. Esa es al final de cuentas la metodología que hemos venido utilizando, pero lo más importante es que el negocio al principio se pregunte qué es lo que quiero resolver, si es un tema de riesgo, si es un tema de oportunidad o si es un tema de eficiencia. Aquí tengo otra persona. Diego, te voy a abrir el micrófono para que nos compartas tu pregunta. Hola Javier, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, la pregunta está más alrededor del tema del emprendimiento. Es decir, cuando un grupo de emprendedores está generando un plan de negocio, digamos que una de las informaciones más importantes para el plan de negocio es básicamente el tamaño del potencial de mercado que puede alcanzar en el producto o servicio que busque comercializar, ¿cierto? Sí. Digamos que en este caso no se tienen, digamos, fuentes internas, pero se podría, digamos, acceder a fuentes externas. Aquí, ¿cómo sería, digamos, esa aplicación para emprendedores que están buscando materializar planes de negocio y que podrían utilizar pues una información que está en la nube, que está en la red, a nivel de gustos y preferencias de muchas personas? Excelente. Bueno, digamos que ahí hay varios elementos. Uno, es un tema de inteligencia y la inteligencia de la que estamos hablando es de fuentes abiertas. El tener la capacidad de entender un poco los gustos de los usuarios lo estamos viendo a través de las redes sociales, ¿sí? Depende mucho qué tipo de información quieres, cómo quieres estructurar tu población, hacia dónde quieres enfocar este tipo de investigaciones, pero lo que hacemos es
a partir de crawlers, de robots que empiezan a ver información de cuáles son los gustos que hacen las personas, cuál es el target, cuáles son sus necesidades, traemos esos datos y te generamos un dashboard específico frente a ese tipo de elementos. Aquí lo clave para generar esos modelos específicos para medir cuál es el tamaño del mercado se va a orientar mucho a que tú también nos digas, yo quiero enfocarme a este tipo de target, de pronto mi producto es un tema muy técnico, por lo tanto me voy a mover hacia un grupo de personas y una red que sea la profesional, donde comparten ese tipo de elementos. De pronto, cuando tu producto es de ese nivel, otras redes tipo Facebook, tipo Twitter no son tan efectivas. Digamos que Twitter es muy del sentimiento, de lo que me sucedió ahorita, si me pasó algo, pues lo voy a expresar, ¿sí? Facebook es más como de estar detrás de los amigos, por lo tanto, hay que entender muy bien tu producto y hacia dónde llegar. Si es un tema de consumo masivo, de pronto todas las redes te pueden dar muchos datos. Pero el modelamiento está en qué tipo de características son las que vamos a identificar, qué tipo de elementos o de palabras que dicen las personas me van a ayudar a entender si esa persona realmente está interesada en mi producto. Pero esos son modelos que van a depender mucho de la necesidad que estén resolviendo estos nuevos emprendedores. Ese es un tema bien interesante y si quieres podemos también profundizar en otro momento. Sonido reactivado. Modelos. Aquí hay otra persona que levanta la mano. ¿Me escuchas? Tenemos una pregunta Claro. por chat, te la voy a leer. Por el chat. Sí. Mira, ¿cuál es la Bien. diferencia entre modelos tradicionales de BI con el Big Data para predecir, detectar, correlacionar, etcétera, anomalías o riesgos? Okay. La única diferencia entre el BI es que tan solo maneja información estructurada dentro de la organización, genera cubos a partir del conocimiento estructurado que se ha generado en la empresa. Y el Big Data lo que hace es, además de la información interna que se tiene, intentar adicionarle fuentes externas y adicionarle información que está por fuera de mi contexto, de mi perímetro, para lograr concluir y tener mucho más enriquecimiento de los datos. Esa es como la gran diferencia. Aquí voy a abrirle el micrófono a Germán. Aló, Germán, ¿me escuchas? Oye, escucho, ¿me escuchan? Perfecto, adelante por favor. Perfecto, aquí estamos mirando el webinar, efectivamente todos los módulos son muy interesantes, recolectan bastante información. En el aspecto de seguridad puntualmente, quería saber, aparte de recolectar la información dentro de la compañía, es posible tener, bueno, ya lo estaba comentando antes de las fuentes externas, pero sería importante ver si hay algún módulo que le permita a uno observar el top de amenazas, ataques a nivel mundial, para saber si mi infraestructura y mi equipo está protegido a nivel de organización. Muchas veces pasa es que, digamos, a nivel de ataque, por ejemplo, lo más reciente, un ransomware, a veces algunas compañías ya se da cuenta cuando pasa el impacto dentro de la compañía o algunas noticias como tal de oleadas o algo así, pero no está atenta antes de cuando está pasando esto para verificar si está prevenido para mitigar estos ataques. Excelente pregunta. Recuerda que de los controles más efectivos que se tienen en la actualidad en los temas de seguridad es el compartir el conocimiento, ¿ok? Por lo tanto, si dentro de tu modelo de seguridad no interactúas con fuentes externas de conocimiento, vas a quedar privado de la capacidad de entender nuevas formas de ataque o nuevos riesgos que se están moviendo en Internet. Esto es un poco cómo realizamos eso que estás comentando, y es conectarnos con fuentes activas externas que nos ayudan a entender, por ejemplo, eventos de amenazas que se están categorizando, tener la capacidad de encontrar malware recurrente, y estos son listas externas que yo traigo de alguna fuente que para mí es importante o fuentes que yo mismo he desarrollado para que apenas suceda un evento lo compare con estas listas y lo pueda detectar de forma inmediata. Ejemplo de estas listas, direcciones IP con algún tipo de etiqueta que es muy riesgosa.
Ejemplo, yo tan solo con el hecho de ver que un usuario se conecta a una dirección IP, puedo tener una lista negra de esas direcciones IP donde digo, esta dirección es un command and control. Por lo tanto, ese evento que podía pasar desapercibido siendo una conexión a Internet, se puede convertir en un incidente de forma inmediata porque yo ya tengo categorizada esa dirección IP. Es uno de los ejemplos de los que tenemos. Pero digamos que hay muchas fuentes de información que nos ayudan a detectar diferentes tipos de riesgos dentro de las empresas. Pero tiene mucho que ver con acceder a esas fuentes abiertas que están por fuera de mi organización, que me ayudan a enriquecer mucho la data que tengo interna. Muy bien, no sé si hayan más preguntas, si alguien tenga aquí la mano levantada. No, por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Aquí acabo de ver a alguien, o la bajó o la subió, ya no lo veo. Muy bien, creo dos cosas, o una, o fue demasiado difuso y no entendimos nada, o lo segundo quedó muy claro, muy diáfano. Al final de cuentas, lo que les quería compartir es, cada día estamos viviendo una competitividad más alta. El tener la mejor información para tomar las mejores decisiones, y esto traigo al Diego, que hablaba un poco de los temas de emprendimiento. Ellos sí que tienen que tener información en la actualidad, porque uno arranca sus planes de negocio, documenta muy bonito eso, pero apenas empieza, sabe que nada le funcionó, ¿sí? El tener la capacidad de cambiar, de actuar, de moverse frente a lo que está viviendo y tener la mayor cantidad de datos va a hacer que nuestras decisiones sean mucho más efectivas. Y eso por el tema de emprendedores, pero en los temas de seguridad, vuelvo al tema, cada día los modelos de seguridad han evolucionado, dejan de ser esos temas de planear, hacer, verificar y actuar. Por suerte, en las discusiones que tuvimos de la actualización de la 27001, eliminamos un poco esa visión del PHBA y dijimos, venga, esto es riesgo, ¿sí? Evalúe el riesgo y actúe. No espere hacer un entendimiento, hacer una cantidad de evaluaciones para empezar a actuar. No, los modelos de seguridad se estructuran basado en el día a día, en lo que está sucediendo, y a partir de eso que está sucediendo tenemos que actuar y reenrutar nuestro modelo de seguridad. Por lo tanto, la seguridad se está convirtiendo en algo donde yo observo, oriento, tomo decisiones y actúo. Ese es el modelo de seguridad mucho más eficiente y mucho más efectivo que estamos esperando. Y por último, los diferentes temas de negocio, tanto los temas de marketing, tanto los temas de operación, tanto los temas de estrategia. Si no tengo información, puedo cometer errores, y los errores se pueden pagar muy caro. Eso era un poco lo que les quería transmitir. Nuevamente, mil gracias por el espacio, por estar aquí. Voy a abrir el teléfono para una última pregunta. Sí, creo que hay una pregunta. Voy a activar el sonido. Aló, Carlos. Hola Javier, ¿me escuchas? Perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, primero, ¿Aló? felicitaciones, muy bueno el webinar, una información muy clara y concisa, y un paso al comienzo sobre la prudencia, ¿sí? Sí. Sobre la actitud prudente que pues se pueden tener frente al mercado, o de una organización frente al mercado. Referente al manejo del Big Data, vemos que pues, es basado obviamente en comportamientos, en datos que son analizados. ¿Cómo se podría contrarrestar? Me refiero, o sea, tengo que esperar un comportamiento, ver cómo es la tendencia y analizar cierto tipo de datos para tomar ciertas decisiones. ¿Cómo podría yo contrarrestar esto y que no sea una desventaja para mi negocio?
¿sí? Esperar a ser un poco prudente y esperar a que el mercado actúe y no tener de pronto una decisión rápida. No sé si me hago entender. Vamos a ver si te logré entender todo. O sea, al final de cuentas vas a tener mucha información, ¿ok? La información la vas a estructurar y te va a empezar a mostrar diferentes elementos. Una tendencia, una historia, ¿sí? Digamos que la historia cada día es más interesante y más importante. Te va a mostrar indicadores. Al principio cuando hablaba de la prudencia, no es tanto esperar, ¿sí? Cada día la prudencia está más en entender la información, en tomar decisiones y actuar, ¿sí? Pero siempre esa actuación tiene que estar soportada en un buen análisis, ¿sí? Por lo tanto, los días que estamos viviendo, con tanto problema económico, con tantos temas que se están moviendo, el esperar puede ser mucho más perjudicial para una organización que el tomar una decisión. La estrategia y al final de cuentas la visión estratégica de una organización se orienta a eso, a enrutar el barco, a irlo llevando, a ir midiendo, y mira que este tipo de herramientas cada vez te ayudan mucho más a eso, a que apenas tomas tú una decisión, puedes medir de forma inmediata lo que está sucediendo y si el resultado es bueno, seguir fortaleciendo esa decisión. Si el resultado no es tan bueno, pues volver a enrutar el barco hacia donde queremos llevarlo. Eso es un poco lo que te puede ayudar este tipo de herramientas y estas formas de interactuar con los datos. Sí, ¿logré entender tu pregunta o iba hacia otro lado? No, está bien enfocada. La inquietud que me genera es cómo no, o sea, que no se convierta en una desventaja a la espera de tanto análisis, lo que tú dices, ¿sí? Ok, Entonces, eso sí es súper claro, eso sí es súper claro. Y en los modelos de entendimiento de máquina y de aprendizaje de máquina, hay que darle un espacio a que los datos realmente se estructuren de una forma adecuada. Cuando montamos los datos, muchas veces podemos arrancar a tomar decisiones con un histórico que ya tenemos. Hay otras veces en los que el mismo modelaje de datos nos dice, uy, espérese que yo necesito entender un poco estos últimos datos para que ahí sí pueda tomar las decisiones. Pero depende del modelo, ¿sí? Hay modelos de mercado que pueden necesitar un nivel de aprendizaje y de estructuración de los datos. En los modelos que tienen que ver con seguridad, realmente no, hay que actuar de forma inmediata. Esto es como cuando te quitan una venda de tus ojos. Antes no sentías y como la seguridad es pura percepción, apenas empiezas a verlo, tienes que reaccionar, ¿okay? Pero depende mucho del tipo de modelo de datos que vas a desarrollar, ¿ok? ok, muchas gracias. Está bien. Vale. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, nuevamente a todos, mil gracias por su compañía. Yo creo que apenas salen, existen Sonido reactivado. que les van a hacer. Esperamos que nos ayuden contestándolas. Y por último, tienen nuestros datos. Espero que haya sido de su agrado. Espero que podamos apoyarlos en el desarrollo de alguno de sus modelos de datos y de alguna de sus necesidades que estén en la organización. Mil gracias a todos y los espero en un mes en el siguiente webinar. Muchas gracias. Silenciado. Mónica, ¿aló?